Dale. Así se vuelve más fácil porque es interesante, tu perfil viene más o menos del lugar con muchas de las personas que estamos trabajando y nuestro desafío como Prisma muchas veces tiene que ver en cómo comunicar de una manera clara, pero también con una intencionalidad particular lo que hacemos para que se pueda entender en casi todas las dimensiones y todos los mundos. Justo el técnico es uno con el que trabajamos bastante. Entonces, lo que te puedo contar de Prisma es que Prisma nace como una intención de de trabajar con herramientas tecnológicas para amplificar la capacidad de las comunidades locales y regionales, para que haya soberanía dentro y valor dentro de esas comunidades, en donde muchas veces pasa exactamente lo inverso, que es para que llegue valor a esa comunidad viene de afuera, viene porque alguien pone financiamiento, viene porque a alguien le parece provechoso algo de eso, ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer es exactamente lo opuesto, que es cuál es el potencial de una comunidad local, y esto puede ser en Argentina, en Colombia, en Brasil, en donde mongo sea, pero que esa comunidad local tenga la capacidad de verse a sí misma, de identificar sus desafíos y sus potenciales y de poder proyectarlos y ponerlos al servicio de un proyecto, de un servicio, de lo que sea. Para eso es un cambio de paradigma. Es como tenemos que aprender a pensar de manera distinta. Necesitamos hacer un shift mental muy importante para que eso empiece a suceder. No solo a nivel de aprendizaje más humano, sino también a nivel técnico. Incluso las herramientas que utilizamos nosotros están diseñadas para ese cambio de paradigma que muchas veces nos pide que sea una transición y que no sea, que no nos podemos tirar a la pileta, que no sea de una, digamos. Entonces, es una de las conversaciones, por ejemplo, las últimas conversaciones que tuvimos con Carlos fue muy interesante porque él lo que traía es, miren, para que nosotros no tengamos deuda técnica, necesitamos empezar a pensar en cuáles son las estrategias que nosotros vamos a tomar a largo plazo y a futuro. Y la pregunta interna que nos generaba también era, ok, si queremos hacer eso, ¿cómo lo podemos hacer desde un lugar que respete los valores de trabajo que tenemos? Ok. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí es una conversación de manera constante. Imagínate, si es una conversación interna, cuando lo ponemos al servicio de un proceso externo, porque tenemos alianzas externas de manera constante, se vuelve una conversación muchísimo más grande y muchísimo más compleja. Entonces, básicamente lo que hacemos o lo que estuvimos haciendo últimamente es eso y toma distintos formatos. Te vamos a mostrar un ejemplo que es el que estamos trabajando, que es el proyecto más grande que tenemos ahora, pero cuando terminemos este proyecto hay otro proyecto que se llama LHA Argentina, probablemente venga otro proyecto, probablemente venga otro cliente y así sucesivamente. DEEDS es parte de todo ese proceso, porque DEEDS no solo es otra forma o otra manera, otro paradigma de encarar todo el proceso de enrollment, de técnico y todo, es mucho contexto. Pero bueno, entonces, Prisma en su composición tiene cuatro dimensiones o dominios muy importantes y termino acá. Uno es enrollment, es cómo le ayudamos a que la gente que empieza a trabajar con nosotros entienda la manera en que trabajamos y la manera en que hacemos las cosas. Otro es el proceso de aprendizaje que sucede a partir de esta mirada y estos principios regenerativos para darle ese valor y esa soberanía local a las comunidades. Y otro es cómo lo integramos dentro de una composición o una dimensión tecnológica que es una parte primaria y fundamental de Prisma, ¿no? Y después, bueno, cómo lo mostramos al mundo, cómo lo publicamos y ta, ta, ta. Que ahí tendría que ver más con la parte de evaluación, la otra parte que nunca me la acuerdo. ¿Cuál es la última? Enact, ¿no es? No, enactment es la mía. Tenemos Enrollment. enrollment, Process enactment. infrastructure. ¿Cuál?
No, ¿cuál Process es? Evolution. No, Tabs, ¿cuál es la última? Potentialize. Potentialize. Bueno, y eso es un poco el contexto. Mi trabajo o mi rol es más humano y es más de cómo traemos los principios, cómo hacemos que la gente aprenda a procesar información del contexto de manera distinta para poder entender ese potencial y poder responder ese potencial. Tabs ahora va a contar de su rol, pero yo y Carlos somos como polaridades, que estamos todo el tiempo trabajando juntos porque necesitamos encontrarnos. Pero es una buena dimensión. Él se ocupa de que toda la parte tecnológica responda a un propósito que tiene que ver un poco con esta mirada regenerativa, ¿no? Y me quedo callada. Solo quiero decir que Delphi es la jefa, porque yo vengo a, vengo a este trabajo how do you say the field, o del sector de Del diseño campo. del campo de diseño regenerativo. Y cuando he hecho este curso que ha cambiado mi cabeza totalmente, era como una disrupción grande de mi vista del mundo. Em, y Delphi y yo nos reunimos allí y hemos empezado a trabajar juntos y en los próximos meses me ha dicho, sí, está guay los conceptos del curso de diseño, pero en realidad todo viene del ciencia holístico, La ciencia holística, sí. ciencia holística y del Goethe, ¿sí? Mm, Te llega a escuchar a alguien de Regénesis y me ahorca. O sea, Y yo estuve trabajando mucho en, yo estuve intentando o reordenar mi cabeza y encontrar el sentido en cómo, how it all fits together. Y en un momento he hecho es como un timeline y muestra los campos diferentes que termina con los tres en la derecha. Y cuando when you go a lot into the past, you get to like Gurdjieff and Bennett and the people doing the regenerative design, they talk about these influences. But then Delphi was referencing Goethe, which when you look it up is like the 1700s. It really comes from before all of the other references. So I just wanted to say that to say that that was when I gave that level of acknowledgement to where Delphi is coming from. And I think it's really important. And this guy, Goethe, worked on how to participate consciously in nature. And that for me just feels like the most succinct way to say, to summarize where Delphi is coming from and what she was just speaking to. by the way, I would love to have that as a screenshot and send it to Beatriz because I have been struggling with Beatriz so much about this. But anyhow, thank you. I really appreciate that you have listened to me very attentively. That was made in 2024, over a year ago. So Cool. Pero vas a ir un poquito más a lo técnico. sí, vale. El propósito general es crear tecnología en servicio a los
capacidades, comunidades de la Tierra. Y para crear tecnología para eso necesita una otra manera para desarrollarlos también. It needs, as well as creating the whole point is to not only create software with this quality, but in order to do that, we need to approach it from a slightly different starting place. And that's why it feels like difficult to grasp a lot of the time, because we're trying to disrupt the habitual thinking to then consciously participate in the real world context. And so these action learning journeys, these events that we're organizing, ¿está bien si sigo en inglés? Porque si no, y si intento hablar de las cosas técnicas, it's gonna get horrific. So, the action learning journeys are about trying to create a space in which multiple stakeholders can experiment to create these new forms of organization and to create these new ways of working on systems. The technology angle that we bring to that and the whole developer perspective is how can we complement that so that we multiply those capabilities and so that we generate data so that we can tell a really good story about it so people can actually fund that work. And I wanted to say that, this idea of the spaces, because I'm excited for all of us, and especially all of us other than Delphi, because I think, well, even Delphi's been through some action learning journeys, but online. So I think for all of us, it's still something to, and every time it's new, but to actually go through that as an experience and feel that level of collective intention and then think, how do we build software to keep this flowing and keep this going? It's amazing, man. It's like so fun. And hopefully that translates literally into the software itself so that using the software feels more dynamic, it feels more engaging, more participatory, not just like clicking buttons and stuff like that. That's the user angle, and then we've got to think through the higher level architecture stuff, and that's what me and Carlos are starting to engage on at the moment, and that's an open, ongoing conversation as well. Like, how do we want to approach that? How do we want to translate that into how we work on systems at the architecting level as well? It's interesting. So yeah, that's your invitation. And honestly, I'm really excited to have you here, and it feels like a huge privilege. So thank you for joining the project. Delphi, ¿estás ahí? O no, si quieres decir algo. Oh, she's getting water. Sí, yo creo que si yo he entendido lo que se ha dicho aquí, creo que los demás también. O un poquito. También, por favor, Mateo, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta o si, por ejemplo, claro, en Prisma utilizamos un lenguaje que es un poquito más diferente de lo habitual, ¿no? Entonces, a veces utilizamos palabras que no están en el diccionario de todo el mundo, pero que significan cosas que nosotros ya conocemos en nuestro día a día. Entonces, si hay alguna palabra o algún término que te cause algún tipo de confusión o de curiosidad, es un espacio abierto. También en tema de preguntas técnicas también, eh, bienvenido, es bienvenido. Total. Bueno,
Oh, ya, un segundito. Sí. No, sí, me encanta todo este onboarding que estamos haciendo y como dijo Taps, realmente el challenge ahora es toda esa parte de unir, bueno, todos los principios que mencionó y toda la forma de trabajar que tenemos con la infraestructura y la tecnología. Ese es como el challenge. Y como decimos, estamos en esa discusión y Deeds, o sea, por eso es que debe ajustarse un poco a todo eso, que es lo que hemos estado hablando realmente. Y ya después entraremos en más detalle, pero sí, creo que una buena adición al equipo. Sí, puntualmente quería mencionar eso, que Carlos ha hecho como ciertas incepciones de semillas de las ideas que trabaja Prisma en general, con muchas conversaciones que hemos tenido. Entonces los conceptos no me llegan tan de lo desconocido. Él ha mencionado mucho las diferentes ramas en las que Prisma trabaja, entonces ahora conectando todo con la explicación de Delphi y Tabs, hace bastante conexión. Entonces, en la primera interacción que tuve con Tabs, les comenté cuando estábamos con Noah y Carlos que a mí me encanta trabajar con mucho sentido, pues no hacer las cosas solo por hacerlas. Entonces, el fundamento filosófico y inicial de Prisma llama mucho la atención y es bonito que haya una traducción tanto en la tecnología como en la implementación. Entonces, por ese lado me gusta mucho. Qué guay, qué guay. Porque va por ahí. O sea, el impacto social, en realidad, justo hablábamos de eso con la otra chica que se va a sumar, Virginia. Hay un potencial de impacto social y de resignificación del valor de las cosas de la vida que es maravilloso en este proyecto y es creo que lo que nos excita más a todos en el sentido de nos mantiene como vivos, ¿viste? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Es lo que estamos aprendiendo entre todos Mm, también. Como, ¿qué carajo? No sabemos. Vamos a ver cuál es la mejor manera, siempre y cuando respetemos un poco los valores que traemos, ¿no? Sí, Y es lo mismo en los eventos también. Em, sí estamos intentando crear literal una expresión de nuevas formas para organizar. Tenemos que embody, embody that ourselves, embody the example, Corporizar corporizar como ejemplo, sí. Yo diría a lo mejor interiorizar también. o Or lead que by sería más example. la... Lead by example. Mhm. Or internalize it, like, no, were you saying internalize it? Mm. Yeah, Internalizar. yeah. And therefore, for us as an organization, it's also a thing of constant design and constant experimentation and constantly trying to embody that to then bring it to the events. So when before we were in this phase of the project, we had um, it was Delphi, me, Mercy, and a guy called Shik. And Shik is still in the group chat. I He's thought about this the other day and it freaks me out a little bit. I wonder nah, why it's he fine. doesn't leave. He's thinking about leaving, but I think we're both just sort of like playing with it, just like I don't know, it's sort of funny. Um, but yeah, he in in that when I think about that particular phase of the project, um, because the we were more directly touching on these different process domains. Let me show you. There's this diagram of the oops of
these 4 processes. And Carlos, have you talked about this yet? How each has its own app kind of thing? Yeah, I mentioned it when I was talking about the enroll domain, when we're talking about deeds. Yeah. A Cool, little bit, okay. a little bit, not the whole thing, but a little bit. Okay, so if I go to the pitch deck, the second page of the pitch deck, or third, introduces us as a process design collective. That's still feels to me like the most powerful way to identify what this project is. And the reason why that feels powerful is because these four processes we bring to organize one of those events. And the more powerfully we can organize an event in that way, that's what gives us our unique selling point, basically, or what makes us unique as an organization. So Noah mentioned process infrastructuring. In a way, my role is to try and design and think about how these processes interrelate. And so to make it tangible, each domain has one facilitator, or sorry, one designer, and we then need to try to convert their input into software. So then each domain also has an app. And in our group chat, you can see there is a channel for each domain as well. So in that way, it kind of brings together these different spaces. You have like enact.prisma.events. That's an app. You have evaluate.prisma.events. That's an app as well. So all of these process domains are literal apps, and they're literal channels in the common space as well. The reason for that is because I'm trying to organize it so that we continually deepen and deepen and deepen what these processes actually mean, so that when we organize an event, it's like, oh, transformational, you know? And why did I want to bring that up? Oh yeah, process design collective. So that's what I was going to say. In that previous phase of the project with Schick and stuff, I was thinking a lot more about how do we practice every day being really organized as a team, so that when we bring that to an event and we show up in person, it has that quality, it has that level of energy, it really contributes something. So I'm saying that to say that it's an ongoing practice for us as an organization, as well as bringing it to the events. Delphi, weren't you? Sorry, no. Oh, no, sorry, me. I'm gonna do more the raise hand button instead of just going to speak. I'm sorry. It's all right. The event that Tabs is referring to is the action learning journeys. It's like our main. I'm gonna say product, but I don't like to put it like that small. But it's like our star, our superstar in Prisma, right? So just in case if you had any doubt about what is this event that's coming out of the equation, it's the action learning journeys. Tabs, what were you going to say? I was going to ask you how
if there was a particular direction you wanted to go from here, because I was thinking it would be interesting to hear from Mateo any questions or. Yeah, but I think, siento que todavía, no sé, si yo me pongo en los pies de Mateo y no estoy, es como, bueno, pero si lo pongo en práctica, ¿qué significa? Y a nivel técnico, ¿qué significa? Por Ujú, ahí es. Y entonces estaría bueno traer CATS para mostrarle un poco el proceso que hicimos y ahí los aprendizajes que hubo con Carlos, ¿no? Por ahí no a full, porque tenemos 25 minutos, pero para que él pueda tener una idea de lo que va a esperar cuando esté trabajando, ¿no? ujú. ¿Crees que Sí, empiece? claro. Sí, 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 sí. Creo que Empiezo ese. y vos me complementás. Vale, perfecto. Entonces, sí, perfecto, qué bueno. Entonces, ¿te acuerdas que Carlos, que te contaba un poquito que era como, era todo un proceso, o sea, lo que estamos haciendo es como un gran proceso de aprendizaje? Esto es tanto interno como para los participantes. ¿Qué quiere decir? Que estamos por ejemplo, pasamos por un momento de enrollment, que eso, DIT se va a ocupar mucho de eso, que tiene que ver, bueno, ¿cómo hacemos para que los participantes que después vengan a trabajar y a diseñar con nosotros y a entender esos potenciales, entiendan o puedan darse cuenta qué es lo que van a estar viviendo, qué es lo que van a estar haciendo, ¿no? Y cómo lo podemos hacer desde un lugar en donde em, tenemos tecnología que responda a la calidad de principios que estamos buscando, que es cómo lo hacemos de manera regenerativa. ¿Tá? Entonces, esa es una gran pregunta y ahí ustedes están posicionados. Hoy en día, la parte de enrollment es bastante es la que necesita más diseño. Pero después de pasar a enrollment, nosotros pasamos a learning o a enactment. Y en enactment tenemos un proceso de aprendizaje que está sostenido. Nosotros le llamamos learning arcs. Son tres momentos de aprendizaje muy importantes que están dentro de un momento de aprendizaje paraguas, ¿no? Como un arco grande. Esos momentos de aprendizaje necesitan soporte tecnológico. Entonces, uno de los primeros, Mm, de las primeras herramientas tecnológicas es el timelining, que es cómo van a explorar sus comunidades, ¿ves? Estos son los tres momentos, sense of place, emergent learning y align action. Sense of Y place es, eso, y sí, eso ha diseñado Delphi, que es una practicionada. una Practice. profesional. Sí, a practitioner. Bien. Eh, Entonces, pero esto es en base a lo, digamos, a lo regenerativo. Ahora, la parte más importante para vos va a ser, ok, ¿cómo se sostiene este aprendizaje que estamos queriendo hacer? Porque es lo que te decía, es como cambio de mentalidad. Y es, ok, si los participantes van a estar descubriendo sus comunidades, el potencial de sus comunidades, ¿qué es lo que tienen que estar buscando? ¿Qué es lo que tienen que estar experimentando? ¿Qué es lo que tienen que estar grabando? ¿Cuál es la información y la data que queremos saber sobre ese proceso de aprendizaje? Y ahí viene timelining. Y timelining es un diseño que es, ok, voy a ir a explorar mi comunidad, voy a hablar con mis vecinos, voy a ver cuáles son las instituciones más grandes de mi comunidad y cómo están teniendo impacto, voy a ir a ver qué desafíos hay y lo voy a grabar en un voice message en Telegram que va a ir a una base de datos en donde después puedo ir a buscar esa información, pero lo voy a grabar para que quede ahí, para que quede registrado, para que después yo lo pueda utilizar. Entonces eso es una de las primeras instancias. Cuando pasamos al segundo momento, que es el emergent learning, tenemos dos momentos. Tenemos el timelining y me faltó decirte, tenemos el docs, que es el registro de mi proceso de aprendizaje, de ese viaje que estoy haciendo individual y colectivo. Y el docs y el timelining tienen una segunda vuelta en el segundo momento de aprendizaje porque es, ok, esto no es para hacerlo solo, quiero formar equipo.
Entonces, para formar equipo y ver cuál es esta temática que voy a estar trabajando para después diseñar un proyecto de esta temática, tengo que compartir la información, tengo que hacer todo un proceso de pensar y de entender y de aprendizaje que va a pasar colectivamente, participativamente. Y ahí es donde se empiezan a formar los grupos. Y ahí tenés docs de vuelta con un canvas muy específico de una tabla emergente de aprendizaje. Y tenés otra cosa que es timelining. Pero ahora el timelining tiene como un doble clic en donde se divide en cuatro aristas importantes o cuatro canales importantes en donde trae toda la información colectiva de ese contexto, de ese ambiente. Cuando se codifica esa información, se llega a una temática en particular. El potencial de mi comunidad es eléctrico. Y si yo trabajo con estos distintos stakeholders de mi comunidad para poder desarrollar una solución eléctrica a las necesidades que están teniendo mi comunidad, entonces puedo empezar a pensar de regenerar ciertos aspectos de potencial de esa comunidad con los recursos que tiene esa comunidad. Te acabo de poner un ejemplo. Y te acabo de poner un ejemplo en realidad que es real, que sale de CATS, o sea, de África. Esto es uno de los temas de Nigeria. Cuando pasa en ese momento, empieza la parte de acción al desarrollo tecnológico, que es, ok, ¿cómo puedo hacer que este proyecto tenga una base tecnológica que represente todo lo que estuve aprendiendo? Y ahí es otra herramienta tecnológica que ahí depende con quién estemos asociados. Puede ser Cardano y es la integración de Cardano, de contratos, de ra, 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 o puede ser otro. Eso no siempre va a ser el mismo. ¿Algo más? Creo que ahí tenés un overview. Ahora, por ahí tabs, si querés, anda cada una de las herramientas. Si es lo mejor. Mm, no sé, creo que la cosa más importante decir ahora es el patrón de los cuatro procesos que ya muestré. Y este página que dice que intentamos deploy all of the apps a los hubs, Claro. porque así es el big picture. We have an app for that. La vista más grande es que estamos intentando activar una red de hubs locales que están trabajando en el cambio de sistemas locales. Y nuestro rol es darse las capacidades para publicar sus historias con datos. Y este app es un ejemplo del potentialize, because you can see the potential. There's different partners, there'll be different teams, there's the different hubs. But this is also under-designed. Delphi, Mercy is supposed to be designing this domain of potentialize, but she's very busy. But it's something that we could go deeper and deeper into by trying to engage the capacities of a particular practitioner, like Delphi. Delphi is a practitioner of emergent learning, delicate activism, appreciative inquiry. Those are the practices that are moving through her that she's bringing into her work, and we try and translate that into software to make it really participatory, really effective. But I think we should kind of hear from how this is making sense to you, Mateo. En tu perspectiva,
qué preguntas tienes o qué dudas o qué potencial puedes ver de nuevo? Eh, yo tenía en mente preguntar cómo envisionan un, una comunidad exitosa, digamos, una que haya culminado todos los procesos de los que mencionas. ¿Qué es lo que no termino de conectar? Pues todos los procesos indican a un descubrimiento o un reaprendizaje de los potenciales de una comunidad que muchas veces ni siquiera los conocen y hay veces que agentes externos se dan cuenta y son los que explotan los que ellos tienen. Pasa mucho, Latinoamérica sufre Ujú. mucho de ese, entre comillas, colonialismo de otras cosas, sea de recursos físicos, incluso mentales. Entonces, me quedo pensando, una vez todos estos procesos se cumplan o tengan como un objetivo ya definido, ¿cómo se ve una comunidad exitosa? ¿Cómo lo envisionan ustedes haciendo paralelo con la parte tecnológica? Está buenísima esta pregunta. Está buenísima en dos sentidos. Primero porque no, estamos aprendiendo, o sea que todavía no lo sabemos, te podemos decir lo que soñamos y deseamos, y te podemos decir lo que consideramos es un proyecto exitoso que ha salido de uno de los trabajos que ya hicimos. Pero es como, estamos yendo hacia lo que Tubbs le llama siempre end state, que es como una idea, una visión, un propósito que tiene como una especie de concreción. Pero para responder algo, y después le dejo a Tabs para que agregue, en Ghana tuvimos un proyecto muy lindo de una persona que salió a investigar su Mm, comunidad y se dio cuenta que había inundaciones de manera constante, porque en Ghana llueve bastante, es bastante tropical, y no tienen cloacas como tenemos nosotros quizás en otros países, ¿no? Pero además de no tener cloacas, tienen un problema de recolección de basura muy importante. Y él quería resolver las inundaciones y se dio cuenta que las inundaciones estaban conectadas con el problema de la recolección de basura. Entonces, a partir de esa conexión, empieza a darse cuenta que el potencial estaba en generar una red de distribución y recolección de basura que envolvía a distintos actores a, a ciudadanos, a industrias de reciclaje, a gobierno y a otras cosas. Entonces empezó a hacer toda una investigación para poder diseñar una solución conectando a todos estos actores. Ese fue un muy buen proyecto y eso sería como un caso de éxito si lo querés ver así. Esa comunidad, si todavía no se puso en práctica, esa es una de las dificultades, porque necesita financiamiento, porque necesita mayor desarrollo y tal. Pero si eso llega a ponerse en práctica y consigue ese nivel de financiamiento, eso sería el éxito dentro de una comunidad, ¿no? Porque generó un producto que responde a ese potencial en donde puede realmente esa comunidad encontrar otra forma de integrarse. Y anda a saber qué es lo que va a suceder ahí. Pero eso sería como un caso de éxito. No sé, es lo que estaba pensando, Tabs. No sé si quieres agregar algo más. eh, la vista materialística en eso sería que en realidad es la empieza de una economía de recolección de basura. Y como Delphi ha dicho, he tenido signos de éxito, pero no es éxito en total, porque también la tecnología que hemos traído a este proyecto era bastante joven o premo- pre- like underdeveloped. Pero el propósito es que los datos
que, que generan you know what I mean, the data Ajá. that indicates that economy, que the communities own it. And that's part of the infrastructure that we need to set up. That's why the app that Carlos was working on of Propagate is super interesting, because it deploys everything to their own self-managed infrastructure services. At the moment, it's still cloud hosted, but in the future, we want to do it that each hub has its own server or something. That would be really cool. But if I'm thinking back to your original question, how are we not? That's the whole point of this project, basically, is to create the means for communities to be able to work on their own systems in their own ways and engage partners or funding providers on their own terms without expropriating their identities, their stories, their cultures, their ways of being. For us as developers, we need to, that's like a super important thing to get right. And it's really challenging. It's really difficult. And I'm still scared about that, to be honest. Even just recently, in this last week, I've had calls with some potential partners that are in a very aligned space. And they ask questions that feels to me like it's still coming from a mentality of consumption. Like, I want to see the data, I want to see the learning, I want to see the insights that were generated. And our whole point, we need to do access management, even for the most aligned partners, to protect that value that the communities are creating. It's like super important. And I get really passionate about it as well. If that's coming from even the most aligned partners, imagine people that don't have several years of trying to do the work to understand these things, which is the majority of people. And Yeah, I think even that. when we, sorry, No, go ahead. Finish the thought. well, even when we think about blockchain, there's limitations because many blockchain projects are working in terms of global transparency, right? And now people are starting to try and separate that so you can control what remains private, what remains global. That's what drew me to Holochain, where they're working a lot in terms of each device having its own source chain. So that gives the agent node control over what they publish, what they disclose to be public. That feels really aligned, so we can truly do peer-to-peer. And if you think about that on a network level, you can have local networks doing. This feels. I don't like saying this on recording. It's like maybe I should switch into Spanish. That would at least give some protection. Yeah, I'm going to do that. But you already know where I'm going with this. Yeah. You already know. Yeah, it's my passion. That's why I said passion. I can feel it. You already know where I'm going with this. Son los redes locales que pueden gestionar, que quieren publicar. Holochain es un buen ejemplo y ahora Midnight, que es un proyecto de Cardano, están trabajando en un propósito parecido. Vale, termino. ¿Qué crees? Sí. Eh, Completando, yo creo que responde mi pregunta en el sentido de que en la búsqueda de no encerrar todos los casos o todas las, ¿cómo se dice? El contexto de cada comunidad en uno solo, se centra un poco más como en el desarrollo de los procesos en los que ellos tendrían que pasar
para llegar a una conclusión de sus necesidades, de sus potenciales. Es como lo veo. Y Prisma brindaría las herramientas para esto. Entonces, una conclusión o un éxito, diría, ya no hablando para las comunidades, sino para Prisma como tal, es fortalecer como el proceso interno en el que se mejoraría las herramientas que se les dan a las comunidades. No sé si me explico a nivel ya más técnico. Entonces, un éxito para Prisma puede ser que a cada fin de iteración o que cada éxito en una comunidad ellos retornen esa data. Esta data se manipula muy bien, se concientiza, sí, se interioriza mucho más y Prisma crece en ese sentido. Prisma puede en la siguiente iteración dar más como ofertas o más opciones para las comunidades basadas en otras iteraciones. Lo digo de esta manera porque siento que conjuga mucho con la palabra que he escuchado, que tal vez no me conecta tanto, que es la parte de la regeneración. Tú Sí, regeneras una vez cuando sí. terminas. Entonces vuelves, inicias, vuelves, inicias. Eh, y hay algo muy interesante de lo que estás diciendo y me encanta porque no salió en ninguna conversación todavía, y es el hecho de la iteración es lo que te trae lo nuevo, lo emergente y lo local. Ujú. Entonces, la iteración es muy importante, por eso es como, no hay una solución única, no hay, Prisma no es de una determinada forma, porque no puede ser de una determinada forma, Exacto. porque necesita entender, voy a traer una idea que a mí me encanta y que la uso mucho en mi trabajo. No sé si conoces el dios Proteus. No, ni yo. Bien. Perfecto. El dios Proteus es un dios griego. Y este dios, lo que hacía, uno de los dioses más pequeños, digamos. Y lo que este dios hacía era, se podía convertir en cualquier cosa que quiera. O sea, se podía convertir en Delphi, se podía convertir en la Torre Eiffel, se podía convertir en lo que quiera. Y la gente, y también podía, o sea, y en convertirse en algo podía predecir el futuro de eso en lo que se estaba convirtiendo. Ok. Entonces las personas enloquecían y querían atraparlo. ¿Por qué? Porque si vos lo atrapabas por un instante, te tenía que contar ese futuro próximo que te iba, Ujú. digamos, te iba a suceder. Em, y eso es lo que me gusta o lo que me parece a mí que Prisma es un poco, tiene que convertirse en lo que estamos, con lo que estamos trabajando en esa comunidad local para poder tener esa conversación de anticipación, ya terminó Tabs, este es tu futuro próximo, esto es lo que podés lograr y hacer a nivel de potencial, ¿no? Eh, gracias, Noah. Me gusta pensarlo así. Y ese es el aprendizaje que nosotros estamos de manera constante. Por eso las herramientas van a cambiar, el formato va a cambiar, dependiendo de cada iteración. Pero está buenísimo, siento que lo reentendiste, ¿sabes? Así que, chocha. Exactamente, por eso los apps son solo ejemplos. Me queda muy claro. Buenísimo. Ya está, Dits, entonces. Ahora, por Dios, ¿Eh? empecemos Ya con está, ya está, LJ ya se ha Argentina. terminado. Se acabó. Se acabó. Ya está. Oh. Eh, Bueno, tengo que ir, pero podéis continuar si Dale, queréis. nosotros cerramos acá tranqui y listo. Genial. Vale. Chao, Tabs. Muchísimas gracias, Tabs. Gracias, Tabs. Chao, Tabs. Eh, vale. Chao. Pero dime, ¿qué querías decir? No, I just wanted to... Quería preguntar a Mateo
¿qué pensamientos tiene para cerrar, si quieres? No, bueno, concluyo mucho con lo que mencionaba al inicio de que Carlos había traído muchas ideas sueltas cuando me pedía a veces consejos técnicos en muchas cosas y me explicaba qué hacía el onboarding, el enrollment, etcétera. Entonces, ahora con esta conversación creo que uno todos los puntos y ya tengo una imagen mucho más completa de todo. Entonces, le agradezco a ambos de hacer esto y pues sirve mucho para contextualizar el trabajo de DITS. Muchas preguntas se responden solas ya después de tener esto más claro. Entonces, es lo mejor para hacer un mejor trabajo. Entonces, les agradezco por eso y fue muy, muy bueno. Genial. Y creo que un gráfico que nos ayuda para la próxima llamada, cuando queremos hacerlo junto con Beer también, es el último gráfico que he compartido en el group chat. Es Mm, eso, que puede abrir una conversación muy grande, pero da unos contextos del proyecto de Teach también. Y sí, nuestra conversación hoy se toca en cada nivel. qué cope. Perfecto. Bien, Gracias, Perfecto. Taps. Chao. Muchas gracias. Bueno, Che, acá qué estamos. bueno lo de Dits. Hoy hablamos con dos personas copadas que se van a sumar al equipo y ya podemos empezar a trabajar juntos. Lo que no saben es que ya estamos trabajando desde noviembre. Sí, sí, pero ahora es como oficial. Sí, Ahora ahora es estamos de oficial. novios, digamos, nos comprometimos. así es. Así es. Me gusta mucho porque, a ver, yo creo que ha sido bastante necesario esta manera de cómo lo hicimos, de que aún, por ejemplo, en el caso de Mateo, Carlos ya tenía lo que es el contexto más general y etcétera. También de forma indirecta se lo pasaba un poco a Mateo pidiendo estos consejos técnicos, ¿no? Más sueltos. Eh, pero al final yo veo que ha sido bastante beneficioso haber empezado de esta manera, eh, digamos, el trabajo conmigo antes de este onboarding en Prisma, para que también, digamos, que no empezáramos a producir y a empezar a hacer cosas a partir del día de hoy, sino de que con la experiencia de tecnología que ambos ya tienen y viendo los entregables que teníamos que entregar, ¿no? Que tenemos que entregar, pues que ya fueran adelantando desde la parte más genérica, más general, para luego tener esta llamada con ustedes y decir, ah, vale, ok, esto que estábamos desarrollando ahora se aplica para esto y esto en Prisma, en vez de hacer el proceso al revés, ¿no? Y que tardaría más tiempo. Total. Eh, y con BIR también, con BIR ha sido el mismo proceso. Hemos empezado a coescribir juntos la documentación, que no sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Eh, No tuve, mándamela, que la el, leo. el Docs es un documento vivo, digamos así, que está Está en perfecto. constante cambio, ¿no? Y en la que ahí explicamos qué es DITS desde una visión web 3, desde una visión web 2, para gente que sabe, gente que no sabe. Genial. Ponemos un glosario de términos también. Me contaste, sí. Entonces Qué es cope. eso. Es Buenísimo. mi reflexión final es que veo que nos ha salido muy bien este experimento de empezar ya a producir cosas aún sin tener idea del contexto grande, para que así no quiero decir poco trabajo porque no ha sido poco, ha sido bastante, pero ese trabajo más pequeño tenga sentido con lo más grande. Perfecto. Buenísimo.
Listo. Bueno, y estoy acá. Creo que nuestra próxima reunión es el lunes también con Mateo, ¿no? Sí, la primera weekly Sí, de, Mira, tenemos la de... dale. el lunes a Ok. las 2 p.m. de allá, que son las 8 a.m. aquí. Tempranito, pero divertido. Bueno, yo Bueno, tengo... Obvio. siempre Ahí hay... está. No, eso no lo hablamos. No, perdón, que yo tengo otro compromiso a las 8:30 los lunes. Ah, Entonces, bueno. Sumate media hora si sí, podés. sí, está. Y Media después hora. te vas. No hay drama. Vale. Y después nada, los lunes son generalmente un poco los días que nos reunimos. Ya chequeamos si es lo que te sirve mejor. Y bueno, nada, eso. Y yo entonces también parto y los dejo. No sé si van a hablar más o ya Ya, estamos. porque ahí es No, hora no. de almuerzo, ya Sí. huele. Yo Ah, creo que bien. estos chicos necesitan un poco De de descanso. comida paisa, que ya están perdiendo el color ya, Oh, ¿no? costeño. Paisas del otro lado, te Ah, equivocaste. vaya. ¿No es de Colombia? Sí, sí, pero Sí, no es. pero paisa es de una provincia. Ah, no, digo paisa por la bandeja paisa colombiana. Sí, pero eso no es de la costa. Eso no lo comemos nosotros. Ah, vale, que perdona la Es ignorancia. No, como no. digas Río y San Pablo. Estás mezclando cualquier cosa, Noah. Ajá. Vale, disculpe, disculpe, que no sabía dónde estaban exactamente. Bueno, Bueno, un Bueno, placer, Delphi. Un placer. igual, Nada, nos chicos, estamos viendo esa media hora hablamos. entonces el lunes. Disfrútense, Carlos, pasala bien ahí con tu familia y nos estamos hablando, dale. un abrazo, Chao, chicos. Noah, gracias por organizar todo. Gracias, Adiós. Noah.